Hola a todos, bienvenidos. Permíteme contarte una historia. En un reino olvidado por el tiempo, un rey gobernaba con dureza. No era un monarca justo, sino un tirano que manipulaba, saqueaba y conspiraba para mantener su poder. Sin embargo, a pesar de su crueldad, el reino seguía funcionando, las cosechas se plantaban, el comercio prosperaba y el pueblo, aunque oprimido, vivía con un mínimo de estabilidad. La razón era simple: el rey, a pesar de su maldad, era inteligente. Sabía que debía mantener el equilibrio, pues incluso el miedo necesita una estructura. Un día el rey enfermó, y en su lecho de muerte encomendó el reino a su hijo, un joven sin maldad en el corazón, pero con un grave defecto. Era un necio, un hombre sin visión, sin comprensión del mundo y sin capacidad de prever las consecuencias de sus actos. Al ser coronado, no tomó decisiones por crueldad, sino por ignorancia. Impuso impuestos absurdos porque pensó que el oro debía circular más. Ordenó reformas militares sin entender la logística de la guerra. Se rodeó de aduladores, incapaz de notar que lo engañaban. Al principio, el pueblo celebró la muerte del tirano, creyendo que un rey menos cruel significaba un futuro más próspero. Pero pronto entendieron la verdad aterradora: el nuevo rey no era malvado, sino estúpido. Y su estupidez desataba el caos con una fuerza mucho más destructiva que la maldad calculada de su padre. En apenas unos años, el reino cayó en ruinas, no por conspiraciones ni por invasiones enemigas, sino por una cadena de decisiones absurdas que una a una fueron desmoronando la estructura de la sociedad. La gente murmuraba en las calles: al menos el viejo rey sabía lo que hacía. Con el tirano sabían qué esperar. Con el necio, cada día traía una nueva catástrofe impredecible. Finalmente, cuando la hambruna y la anarquía arrasaron la nación, los reinos vecinos no necesitaron invadir. El reino ya estaba muerto desde dentro, deshecho por la incompetencia, y así, la historia demostró una vez más una terrible verdad: un hombre malo puede causar dolor, pero un hombre estúpido puede destruir civilizaciones enteras sin ni siquiera darse cuenta de lo que ha hecho. La moraleja es clara: la maldad, por más aterradora que sea, tiene límites. La estupidez no. Un malvado necesita inteligencia para mantener su poder. Un estúpido, en cambio, no necesita nada, porque su poder radica en su imprevisibilidad, en su incapacidad de ver las consecuencias de sus actos. Y es por esto que en la historia de la humanidad, los grandes desastres rara vez fueron planeados por mentes perversas, pero con demasiada frecuencia fueron provocados por mentes incapaces. He visto lo que la inconsciencia puede hacer. Lo he vivido. He sido testigo de cómo una sola decisión mal tomada, no por maldad, sino por ignorancia, puede desmoronar años de esfuerzo, romper relaciones, cerrar caminos que jamás volverán a abrirse. Y lo más aterrador de todo es que cuando la estupidez actúa, casi nunca se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Hubo momentos en los que pensé que estaba en lo correcto, en los que defendí ideas, caminos, personas, sin cuestionar mi propia percepción. No porque fuera malintencionado, sino porque no me detenía a observarme realmente. No veía cómo mis miedos, mis prejuicios, mis hábitos inconscientes estaban dirigiendo mis decisiones. Creía que actuaba con lógica, pero en realidad estaba cegado por mi propia falta de atención, y pagué el precio. Vi oportunidades desaparecer, vi relaciones fracturarse sin que entendiera el porqué en su momento. Solo después, cuando el daño ya estaba hecho, cuando la lección ya había sido grabada en fuego en mi conciencia, entendí la verdad.
La inconsciencia es el veneno más peligroso, porque no avisa, porque te convence de que todo está bien, de que el problema no eres tú, de que no hay nada que cuestionar. Pero aprendí a observarme con crudeza, sin excusas, sin máscaras, a notar cuando mi mente intenta justificar lo injustificable, cuando mi ego trata de protegerse con la mentira de la certeza. Y cuando empecé a hacerlo, vi el mundo con otros ojos. Vi cuántas veces las tragedias no eran culpa de la maldad, sino de la falta de claridad. Vi cómo la estupidez disfrazada de seguridad había construido imperios de arena solo para derrumbarlos después. No quiero que tú aprendas esto por el camino más doloroso. No esperes a perder algo irreemplazable para darte cuenta. No dejes que la necedad te haga esclavo de tus propios errores. Obsérvate, sé brutalmente honesto contigo mismo. No asumas que sabes, cuestiona. No asumas que ves, analiza. No confíes en que el tiempo te dará claridad, búscala tú, ahora. Porque si no lo haces, un día te despertarás en las ruinas de lo que pudo haber sido, preguntándote en qué momento todo se perdió, y te darás cuenta de que la respuesta siempre estuvo ahí, en lo que decidiste no ver. Mira a tu alrededor, observa el mundo. ¿Ves el caos, la confusión, la miseria innecesaria? Ahora mírate a ti mismo. ¿Eres parte del problema o de la solución? La estupidez no es solo la falta de inteligencia, es incapacidad de ver las consecuencias de los propios actos. No es solo ajena a ti, puede estar dentro de ti. ¿Cuántas veces has actuado sin pensar? ¿Cuántas veces has seguido la corriente sin cuestionar? ¿Cuántas veces has confundido ignorancia con certeza? El enemigo más peligroso no es el mal, sino la inconsciencia. Un hombre malo sabe lo que hace, un hombre estúpido no. Y la diferencia entre sabiduría y estupidez no es el conocimiento, sino la capacidad de observarte a ti mismo con brutal honestidad. ¿Eres consciente de cómo piensas, hablas, decides o simplemente reaccionas? La observación de uno mismo es la única defensa real contra la estupidez. Pregúntate en cada acción: ¿estoy entendiendo realmente lo que hago o solo repito patrones? ¿Estoy viendo la imagen completa o solo lo que quiero ver? ¿Estoy aprendiendo de mis errores o los estoy justificando? No hay excusas. O tomas el control de tu mente o eres un instrumento de la entropía, del caos, porque la estupidez no necesita intención para destruir. Solo necesita indiferencia, negligencia y la ceguera voluntaria de quienes se niegan a observarse a sí mismos.